La manera de orar, parte 2. Esta es la lección Fe Real para adolescentes, pero las enseñanzas que vamos a estar viendo, recuerden, son para cualquier persona. Esta segunda lección se llama La manera de orar, parte 2. En la lección 1 vimos 3 conceptos acerca de la oración. El primero es las oraciones sinceras a Dios. Es decir, las conversaciones sinceras que tenemos con nuestro Dios mediante la oración. Lo segundo es las oraciones habituales con Dios. Y como tercer punto, las oraciones espontáneas con Dios. También pudimos ver en la lección anterior que debemos de cerrar las puertas en el momento que oramos. Es decir, quitar todos los distractores en el momento en que oramos. Como por ejemplo cuando estamos platicando con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, le prestamos toda la atención y la conversación fluye de manera natural. Nada nos puede distraer de esa conversación. Y en esta segunda parte de la lección, la manera de orar, vamos a ver un poquito sobre los componentes de la oración. Vamos a comenzar recordando la historia que tiene la primera parte de esta lección. Es una breve reflexión sobre un joven que tenía una manera de orar muy peculiar. La historia cuenta que un joven se sentó a almorzar con un grupo de compañeros. Este joven, cada vez que iba a orar, hacía hacia un lado su emparedado y entonces comenzaba a orar. Después de haberlo visto muchas veces, uno de sus amigos le preguntó que sí, por qué él hacía esto. Entonces le contó que un amigo de él se suicidó. Entonces recuerda que el día de su funeral se acordó las pocas veces que había orado por su amigo y por la situación que estaba pasando. Y desde entonces decidió orar más por sus amigos y por las cosas que ellos pasaban que por sus alimentos. Cuenta la historia que dice ese joven que Dios ya sabe cuán agradecido está por tener un alimento que llevarse a la boca. Entonces, los momentos de oración que él tiene los ocupa para orar por sus amigos. En este tipo de oración podemos observar algunos componentes tales como la intercesión y las peticiones, pero también hay otros componentes de la oración que vamos a analizar rápidamente en esta lección. Otros componentes son la confesión, el perdón, agradecimiento, compromiso o entrega. Ahora, conociendo estos componentes de la oración, nos podemos dar cuenta que a veces nuestras oraciones se tornan repetitivas. A veces nuestras oraciones únicamente son para pedirle algo a Dios, o a veces solamente porque necesitamos pedirle perdón por algo. Pero la oración, chicos, va más allá. La oración debe de tener petición, agradecimiento, compromiso con Dios. También, como lo vimos en la historia al comienzo, intercesión por otros. Pero también debemos de tener cuidado de decir las cosas que tenemos que decir. Muchas veces omitimos decirle algo a Dios o no queremos decirlo porque quizá pensamos que no es importante. A veces tendemos a repetir constantemente el mismo tipo de oración. Sabemos que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nos dejó un modelo de oración, pero esta oración la debemos de hacer personal, chicos. Es decir, que nosotros debemos escoger qué le queremos decir a Dios. Decir las mismas cosas siempre no contribuye a tener un diálogo significativo con Dios. Imaginémonos por un momento que nos vamos a encontrar con una amiga. Imagínense que platicáramos lo mismo y las mismas cosas utilizando las mismas palabras con esta persona. ¿Verdad que la comunicación se tornaría un poco aburrida? No existen atajos, caminos alternativos o más cortos o trucos que nos ayuden a llegar a Dios más que la oración. Ya sea que hagamos planificadamente una oración o bien que tengamos una oración o una conversación espontánea con Dios, al hacerlo, chicos, experimentaremos paz y el ánimo que necesitamos para realizar cualquier actividad. Además, cuando oramos, todo se detiene. Toda la atención de nuestro Dios se centra en ese momento especial que estamos teniendo con Él. Y después de orar, chicos, es realmente asombroso lo que Dios puede hacer en nuestro corazón.
Las personas que están tristes, en el momento que comienzan a orar con total sinceridad a Dios, experimentarán una paz que no se puede comparar con nada más. Además, también si tienen algún tipo de ansiedad, experimentarán la paz y la tranquilidad que solamente Dios les puede dar. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta segunda parte de la oración? Que debemos de identificar los componentes de nuestra oración. Cada uno de ustedes, chicos, puede identificar la manera en que conversan con Dios mediante la oración. Si sus oraciones son siempre repetitivas, tengan siempre en mente que cuando platican con un amigo, con sus papás, con un primo, con un familiar, con alguna persona, lo que platican siempre es diferente. Así que de la misma manera, cuando conversamos con Dios, podemos hacer de la oración siempre algo diferente, algo que sea personal, algo que sea espontáneo, algo que sea especial para platicar con Él. También, chicos, recuerden que debemos de orar por otras personas, así como este chico de la historia que contamos al principio. Oraba ya no solo por sus alimentos, porque él sabía que Dios conocía cuán agradecido estaba por los alimentos que tenía. En ese momento especial de orar por sus alimentos, él prefería dedicarlo para orar por sus amigos. Así que ustedes pueden desarrollar alguna manera creativa para orar por cosas específicas durante el día. Puede ser que en la hora de sus alimentos ustedes hagan una oración rápida, pero recuerden, puede ser una oración rápida, pero sincera con Dios, expresándole realmente lo que quieren y realmente lo que sienten. Orar por los demás. Estas oraciones son oraciones intercesoras. Si no se les ocurre alguna manera de orar, pueden buscar alguno de los salmos de David y comenzar analizando lo que decía David en sus oraciones a Dios, y de esa manera ustedes también encontrar la forma de comunicarse con Dios por medio de la oración. Una oración que sea sincera y real de parte de ustedes. También no se olviden de orar por cosas grandes, así como por cosas pequeñas. Recuerden todo lo que queremos, aún así parezcan cosas que quizá a Dios no le interesan. A Dios, chicos, le interesa todo de nosotros. Muchas veces cuando platicamos con nuestros compañeros o con nuestra familia, muchas veces platicamos cosas que quizá no nos entiendan. Dios nos entiende todo, pero recuerden, debemos de saber cómo orar a Dios. Buscar la manera de conversar con Él de manera habitual, de manera espontánea, que salga de nuestro corazón, como cuando conversamos con aquella persona especial, con aquella persona con la que tenemos toda la confianza. Y cuanto más conversen con Dios, chicos, la oración se convertirá de tal manera en parte de su vida que también comprenderán cómo Dios responde y cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Para finalizar, chicos, me gustaría que quedara en sus mentes el gran privilegio que tenemos de acercarnos al líder de todos los reinos y pedirle un favor. Imagínense, con tan solo una oración podemos invitarlo a cenar, lo podemos invitar a jugar o pedirle un favor para alguien más. Cada vez que oren, chicos, imagínense a Dios dándoles la respuesta. Y aquí viene algo también muy importante. Nosotros no podemos saber de qué manera Dios responde a todas las oraciones. A veces no vemos ni siquiera cómo nos responde, pero lo que sí es seguro, chicos, es que Él escucha todas las oraciones y las responde. Así que los invito a evaluar la manera en que están orando y de lo que compartimos aquí, de algunos conceptos o algunas situaciones, puedan empezarlo a aplicar en la manera en que oran a Dios. La oración, así como vimos en la lección 1 y en esta lección, no necesita ser una oración aprendida de memoria, no necesita ser una oración con palabras específicas. Recuerden que la oración debe de ser habitual, debe de ser espontánea y debe de ser sincera con Dios, tal y como platicamos con cualquier amigo. Podemos expresarle a Dios todo lo que pensamos. Él nos conoce, Él sabe, incluso antes de que oremos, sabe qué le vamos a pedir, pero no porque Dios lo sepa, no vamos a conversar con Él. Desarrollemos nuestros hábitos de oración y hagamos de la oración
parte de nuestra vida. En cualquier momento del día podemos orar, en cualquier parte podemos elevar una plegaria a Dios, pero también necesitamos tener un momento especial para hablar solos a puerta cerrada con nuestro amante Dios. Espero que todos podamos orar cada día más, no solamente por lo que necesitamos, sino también por lo que necesitan los demás. Los espero en la próxima lección.